Mis hermanas, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 6. Gracias, hermano. Carta a los Hebreos, capítulo 6. Verso número 12. Dice: a fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. A fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Estamos estudiando con la ayuda del Señor, ¿verdad? La carta a los Hebreos. Si no estoy mal, sería, creo que el 4, ¿verdad? Es decir, capítulo 6, cuarta parte, ¿verdad? Muy bien. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, añade bendición a tu palabra. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que tengas misericordia y que nos edifiques con los dichos de tu boca. Reprendemos en el nombre de Jesús toda oposición en los aires, toda oposición en la atmósfera. En el nombre poderoso de Cristo Jesús venimos echando fuera todo espíritu contrario, todo mover contrario, Señor, al de tu palabra y al de tu Espíritu Santo. Venimos tomando autoridad, Señor, en el nombre de Jesús, sobre los aires, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos echando fuera, Señor, ordenando, Señor, que la mente, que el oír y que el corazón sean desatados, sean abiertos en esta hora. Toda atadura, Señor, en el nombre de Jesús la rompemos, Señor. Todo tapón, Señor, en el oír lo venimos echando fuera. Todo sopor, Señor, en la mente lo venimos reprendiendo en el nombre poderoso de Jesús. Y te rogamos, Padre, que tengas misericordia, que nos abras tu palabra, Señor, que nos permita ser edificados, Señor, por los dichos de tu boca. Haz fluir tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús te lo rogamos, de tal manera, Señor, que no nos vayamos de la misma manera que hemos llegado, sino que seamos edificados, que seamos transformados, que nuestras mentes sean cambiadas, que nuestros espíritus sean vivificados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Veníamos hablando aquí en el capítulo 6, recapitulando así rápidamente, desde el capítulo 5, el apóstol Pablo introduce acerca de la madurez espiritual. Recuérdese que el capítulo 6 de Hebreos es como un parteaguas, porque Pablo habla y dice que es necesario que haya una madurez espiritual, ¿verdad? Una madurez, vamos a ponerlo incluso de esta manera, ¿verdad? Doctrinal. Dice, no poniendo ya el mismo fundamento, dejando ya las bases, dice creciendo y aumentando en el conocimiento. Y viendo eso, al menos hay tres cosas que podemos ver nosotros acerca de ese crecimiento, ¿verdad? Fíjese que desde el capítulo 5, parte final, introduce el apóstol Pablo el personaje o la persona y el sacerdocio de Melquisedec. Inmediatamente después empieza el capítulo 6, ¿verdad? Y dice que no poniendo nosotros el mismo fundamento, sino ya creciendo y ya madurando. Dice, es necesario que nosotros nos acerquemos hacia esa madurez. Luego vimos cómo en el principio, los primeros versículos nos hablan de un proceso para obtener resultados en nuestra fe cristiana, ¿verdad? Cómo es necesario la voluntad, una perseverancia, tener un objetivo, poder sortear uno o librar los obstáculos, aprender uno a clonarse en la persona de Cristo, en el Espíritu Santo, aprender nosotros, ¿verdad?, a capacitar a otros y a dejarnos capacitar para la obra del ministerio, y finalmente vamos a poder tener resultados. Y en el verso 12, que es prácticamente como un final dentro del mismo capítulo, porque luego en el versículo número 13 ya empieza hablando acerca de la promesa y del juramento. Entonces dice ese versículo 12:
a fin, dice, de que no seamos indolentes, que seamos imitadores y que mediante la fe y la paciencia podamos heredar las promesas. Esa palabra fin, dice, es telos, y dice es el punto al que, es un punto, dice, al que se apunta como límite, o es la conclusión de un acto o de un estado, o es el resultado, dice, la terminación de algo. Cuando se habla de resultado, dice como algo último o profético, como un propósito. Y viendo todas esas definiciones, pensaba un poco acerca de cómo, ¿verdad? Algunos dicen que no es tan importante cómo las cosas empiezan, sino cómo terminan. Amén. Porque muchos pueden empezar mal, pero realmente es al final cuando vamos a ver los resultados, ¿verdad? Claro, en medio del proceso y en medio del caminar, ese proceso y ese caminar nos van a ir indicando hacia dónde va a llegar, ¿verdad? Porque nadie puede agarrar a Laredo y pretender llegar a Monterrey, amén. Entonces, de acuerdo al caminar de cada persona, ya sabemos cuál va a ser su final. Por eso es que nadie puede decir, ¿verdad? Siendo indolente, como dice ahí en Hebreos, si alguien es indolente, no puede decir que va a alcanzar la perfección, que va a alcanzar la estatura del varón perfecto o que va a heredar las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque es indolente. Ahora mire, pues no me quiero detener tanto ahí, sino quiero avanzar en este pensamiento. Verso número 13. Dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Si usted se recuerda, ya hablamos acerca de la bendición y de la multiplicación hace unos 15 días. Entonces, lo que queremos ver es qué es la promesa y qué es el juramento, porque no es lo mismo. ¿Qué es prometer y qué es jurar? Fíjese que dice, Dios hizo a Abraham, dice, la promesa, pero después dice, buscó a alguien mayor, alguien más grande por quien jurar. Entonces, ¿qué es el juramento? Primero está la promesa y luego dice, viene el juramento. El juramento es como un aval o como una garantía sobre la promesa. Amén. ¿Qué es la promesa entonces? Si usted se recuerda, cuando hablamos acerca de la bendición, vimos que la bendición era hablar bien de alguien, ¿verdad? Eso era bendición, hablar bien de alguien. Entonces, dice acerca de la promesa, y aquí es, a ver si usted se recuerda o le trae a la memoria. Promesa es epangelo. Y dice, esa palabra promesa, que en griego es epangelo, dice, es anunciar algo sobre alguien, dedicarse a hacer algo, afirmar algo respecto a uno mismo, profesar, hacer promesas, prometer. Entonces, mire, esa palabra epangelo dice que es dedicarse a hacer algo, afirmar algo con respecto a uno mismo. Y aquí tenemos nosotros que apuntalar, ¿verdad? Que no es confesión positiva, yo se lo he dicho, ¿verdad? La confesión positiva no es algo que nosotros tengamos que practicar, aunque la Biblia dice, ¿verdad? Que en nuestra boca está la vida y también está la muerte. ¿Pero por qué razón? Porque todo lo que nosotros le pongamos fe va a funcionar. Amén. Allá en el mundo, allá afuera, la gente pone su fe, por ejemplo, en un ídolo, que sabemos que dice ahí en Corintios que detrás de los ídolos lo que hay son demonios, ¿verdad? Entonces ellos ponen su fe en un demonio y el demonio obviamente va a obrar, va a trabajar y a veces va a hacer cosas y la gente va a pensar que es realmente el ídolo el que lo está haciendo. Ahora fíjese entonces, porque promesa, dice, es anunciar algo sobre alguien. Y fíjese que cuando nosotros hablamos de confesar, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de repetir las cosas, tenemos que tener cuidado porque mire, una persona, un cristiano mejor dicho, porque estamos hablando de cristianos, no se va a sanar por repetir muchas veces que se va a sanar, ¿verdad? ¿Por qué se va a sanar?
Por la fe, ¿sí? Entonces, ¿por qué le estoy diciendo eso? ¿Por qué le pongo ese contexto? Para que usted vaya aprendiendo, verá, junto conmigo, qué es realmente una promesa. Promesa es lo que Dios dice. Fíjese eso. Promesa leímos ahí en el diccionario que es lo que se dice o lo que se anuncia sobre alguien. Se lo voy a poner aquí, mire pues. Promesa es lo que se dice o anuncia sobre alguien. Amén. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Eso es promesa. Por eso es que dice que el Señor se encuentra con Abraham y entonces ¿qué hizo? Le prometió. Pero cuando nosotros vemos la promesa, ¿qué es lo que le dice? A ti y a tu descendencia les voy a dar la tierra. Y tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y no se va a poder contar. Entonces viene el Señor y lo que estaba haciendo, ¿qué era? Es que estaba hablando, estaba anunciando sobre Abraham, sobre su descendencia. Amén. Entonces viene Abraham y dice que él se fortaleció, ¿verdad? En la fe. Pero ¿cómo se fortaleció en la fe? Si usted quiere, repitiendo lo que Dios había anunciado sobre él, no lo que él quería o esperaba que Dios hiciera sobre él, que eso es distinto. Amén. Entonces, por eso un cristiano, no por repetir muchas veces que se va a hacer rico, se va a hacer rico, ¿verdad? ¿Se va a enriquecer? Sí, y solo sí. Si Dios lo anunció, si Dios se lo anunció, si Dios lo declaró sobre él, entonces sí, ¿verdad? Que él se fortalezca en la fe y que él lo repita si usted quiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que Dios ya le anunció, que Dios ya le dijo. Amén. Entonces, por eso mire, dice la Biblia, ¿verdad? Nadie dice, creo que en Mateo dice, nadie le van a agregar un codo a su estatura, ¿verdad? Porque sí. Nadie dice se va de pronto a cambiar o a sanar, ¿qué? Porque sí, no, solo si Dios se lo dijo, si Dios se lo prometió. Por eso mire, las cosas que Dios promete uno tiene que ponerles atención y atención en los detalles. ¿Por qué? Porque a veces le ponemos de más y pensamos que Dios no cumplió. Amén. Entonces mire, vamos un poquito más adelante. Fíjese pues, tenemos entonces el otro factor, que es la fe. ¿En qué se sustenta la fe? No es en la confesión positiva, es en los méritos de Cristo, porque Él ya pagó. Amén. La fe no es creer en otras, no, la fe es creer que el Señor ya pagó el precio y el costo de las promesas que Dios ha hecho sobre nosotros. Amén. Por eso mire, toda nuestra seguridad tiene que estar puesta siempre en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es por la fe que funciona este evangelio. Se recuerda, dice, si Cristo no resucitó, ¿qué dice Pablo? Vana es nuestra fe, en vano hemos creído. Amén. Entonces todo está sustentado en los méritos de Cristo, en su sacrificio. Entonces todo aquel que cree en el Señor Jesucristo para salvación tiene que creer en Él para todo lo demás. Ahora mire entonces, la fe entonces se sustenta en los méritos de Cristo y por eso todas las cosas en Él son sí y amén. Entonces acompáñenme a Romanos capítulo 4. Verso 20. Dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, oiga eso, respecto a la promesa de ¿quién? Porque mire, esto es bien importante, porque yo le puedo prometer cosas a usted, ¿sí? Pero eso no quiere decir que Dios se lo esté prometiendo. Por eso dice ahí,
respecto a la promesa de Dios. No a la promesa de Pablo, no a la promesa de... No, respecto a la promesa de Dios. Porque lo que Dios promete, dice que lo cumple. Amén. Entonces, por eso es que uno a veces, mira, uno tiene que tener cuidado, porque a veces escuchando uno puede decir, ¿verdad? No es que Dios prometió, pero uno tiene que checar si realmente esa promesa está sobre uno, si fue declarada sobre uno. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que abundan ahorita, ¿verdad?, son los profetas. Por todo, todos quieren ser profetas y todos quieren ser apóstoles, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Que todos los profetas quieren ir declarando y declarando y declarando cosas, ¿verdad? Y el asunto es que hay que ver que sea realmente Dios el que está hablando, porque si Dios lo dice, entonces se va a cumplir. Amén. ¿Y si Dios no lo está diciendo? Por eso, mire, yo le puedo prometer cosas a usted. El asunto es que usted esté seguro de que Dios se lo esté prometiendo. ¿Me explico? Vaya, se lo voy a poner así. Por ejemplo, Dios me puede poner a mí el rema, ¿sí? Acerca de que Él va a traer visitación para su pueblo, pero no para todos, tal vez. Entonces cada uno tiene que ver si recibe el mismo rema. Entonces se le va a cumplir. Amén. Y el que no. Por eso es que, mire, por eso es que a veces, ¿verdad?, viene el Señor, visita, deja el Señor, hermano, una promesa y Él la cumple, pero vienen algunos y dicen, pero ¿y a mí por qué no? Pueden haber dos cosas: la promesa no era para Él, o dos, le faltó fe. Le faltó fe. Porque recuérdese que la promesa se sustenta en la fe, y la fe se sustenta en los méritos de Cristo. Entonces, mire, dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, glorificando a Dios, o dando gloria a Dios, como dicen otras versiones, y estando, ¿qué dice?, plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Pero dése cuenta, ¿por qué le fue contada su fe por justicia? Porque mire, él no estaba creyendo en lo que le dijo un hombre, ni tampoco estaba él, hermano, fortaleciéndose en lo que le dijo un hombre, sino en lo que Dios le dijo. Por eso es importante que uno busque, hermano, uno busque que Dios le hable, que uno anhele que Dios le hable. Mire, nosotros venimos al culto, amén, nosotros nos congregamos, pero el objetivo de congregarnos, ¿cuál es? Debe de ser encontrarnos con Dios, ¿verdad? Uno, alabarle, adorarle, y dos, que Él nos hable, que Él se encuentre con nosotros. Amén. Por eso, mire, la figura ya, ¿verdad?, en el Éxodo, cuando van enfrente del monte, viene el Señor y dice, ¿sabes qué, Moisés? Sube al monte. Y el pueblo incluso le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? A nosotros nos da miedo, nosotros no queremos subir. Mejor ve tú, y si a alguien matan, que te maten a ti, ¿verdad? Sí. Y Moisés subió, pero el pueblo dice que se quedó abajo lleno de temor. Entonces, mire, usted y yo tenemos que buscar encontrarnos con el Señor, porque mire, todos fallaron en cuanto a la ley, pero el único que tenía clara la ley era Moisés. Claro, no la pudo cumplir, pero era el único que la tenía clara. ¿Por qué razón? Porque él subió al monte y a él se la entregaron, se la aprendió. Pero Aarón, mire, Aarón era el sacerdote, y dice la Biblia que entre las funciones sacerdotales, una de las principales era enseñar, instruir al pueblo, trasladarle la ley del Señor. Y el mismo Aarón era el que quebraba la ley. Por eso, mire, ¿por qué es importante lo que estamos viendo ahorita, capítulo 6? Porque es la introducción al sacerdocio de Melquisedec. Y el sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio de nosotros. Dice, nos hizo un reino
y sacerdotes. Entonces, si nos hizo un reino y sacerdotes, nosotros tenemos que aprender y tenemos que entender que una de nuestras funciones es llevar nosotros la ley de Dios, ya no la ley de Moisés, no, la ley de Dios. ¿A dónde? Ya no aquí a la tierra solamente. Aquí en la tierra es un ensayo, el evangelismo es un ensayo. Predicarle el evangelio a otros y que reciban a Cristo, ese es un ensayo. Pero dice Efesios que esa palabra, ese evangelio tiene que ser trasladado fuera de esta tierra. Llevado, dice, a las regiones celestes. Ahora, ¿pero quiénes la van a llevar? ¿Quiénes lo van a ir a predicar? Solo los que sean sacerdotes. Porque mire, David fue rey, fue profeta, fue sacerdote. Saúl, ¿qué fue? Rey. Y dice, y se contó entre los profetas porque profetizó una vez, pero ya no volvió a profetizar. Amén. Pero el sacerdocio se le quedó. Cuando él quiso, ¿verdad?, ofrecer un sacrificio y presentarlo delante del Señor, que esa fue su última prueba, ahí fue donde perdió todo. Entonces usted y yo tenemos que entender y tenemos que aprender que nuestro sacerdocio empieza ahí. Hebreos 6 nos empiezan a instruir acerca de eso y nos dicen, dejando ya las enseñanzas elementales, avancemos. ¿Hacia dónde? Entonces mire, quiere decir que de Hebreos 5 para atrás es un sacerdocio inmaduro. Y de Hebreos 6 hacia adelante nos empiezan a introducir a la madurez. Si nosotros no nos aplicamos en Hebreos 6 hacia adelante, no vamos a poder ejercer como sacerdotes. Recuérdese que había sacerdotes inhabilitados. ¿Sí se recuerda? ¿Quiénes eran? Mancos, cojos, ciegos, mudos, sordos, enanos. Todo el que tuviera un defecto, dice, aunque era levita, pero se quedaba fuera de poder ejercer el sacerdocio. Entonces dése cuenta de esto, todos nosotros somos salvos. Mire que está la par suya, dile, eres salvo, Cristo pagó por ti. Pero el sacerdocio es un llamado, ¿sí? El sacerdocio es un llamado. ¿Y a quiénes llamaban? A todos aquellos que no tenían defecto. Por eso es que tenemos que ponerle atención a esto. Dice entonces que Abraham, mire, no titubeó, no tuvo incredulidad, se fortaleció en la fe, dio gloria a Dios porque estaba plenamente convencido de que lo que Dios había prometido lo iba a cumplir. Vuelvo al punto. Tiene que ser Dios el que lo diga. Amén. Porque si no nos vamos a frustrar. Fíjese que hay un montón de gente que piensan que solo se trata, ¿verdad?, de repetir o de que alguien, hermano, vaya y declare algo sobre ellos y entonces ya van a salir del problema. No, si Dios lo dice, se va a cumplir. Mire, esa es una de las cosas delicadas, ¿verdad?, cuando uno lo llaman a ministrar, porque uno se puede emocionar. Y ya emocionado, ¿verdad? Y declaramos y decretamos y decimos y aventamos un montón de cosas. Y puede ser que en algunas sea Dios el que diga y en otras seamos nosotros los emocionados. Y lo que Dios diga se va a cumplir. Y lo que nuestra emoción lance. ¿Sabe qué es lo delicado? Que dice la Biblia que por toda palabra vana que nosotros hayamos lanzado, vamos a ser llamados a juicio. Está tremendo, ¿ah? Por eso, mire, uno cuando evangeliza no debe de ofrecer algo que el evangelio no ofrece. Por ejemplo, mire cómo ofrecen muchos, tiene problemas, venga a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que la gente entiende? Que una vez que se convierta, sus problemas se van a resolver y de ahí para adelante nunca más va a tener problemas. Ahora le voy a hacer una pregunta, levante la mano el que no tenga problemas. Todos tenemos. Y entonces es un mal anuncio del evangelio.
es algo que Dios no dijo, ¿sí? Sino que de pronto alguien con el afán de que mucha gente pase al frente, ¿verdad? Entonces, ¿qué se convierte el evangelio? En mercadotecnia. Todo el montón de gente que pasó, miren que sí, porque tal es lo que les ofreció. Por eso, mire, el evangelismo es bien delicado, porque uno tiene que ofrecer lo que el Señor ofrece. ¿Qué es lo que ofrece Él? El perdón de tus pecados, la limpieza de tu alma, la vivificación de tu espíritu, quitar las cargas, darnos paz, reconciliarnos con Dios. ¿Dónde dice problemas? Claro, sí nos va a resolver el Señor, ¿verdad? Problemas en la medida que vamos avanzando. Usted ya lo ha aprendido, pero el que es nuevo. Por eso, mire, tenemos que aprender nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona la promesa del Señor? Fíjese entonces, dice, dígame, hermano. Si Dios hace una promesa que sea de alguna forma en la que no se cumpla, solo que Dios jure. Mire, pues, por ejemplo, el Señor le promete al pueblo de Israel. Y es que, mire, por eso es que estamos viendo ahorita. Pero ahorita solo hemos visto la promesa, pero nos falta ver. Entonces, mire lo que sucede. Ahí más adelante aparecen Hebreos, pero viene el Señor y dice al pueblo de Israel: te voy a sacar del yugo de esclavitud, te voy a sacar, ¿verdad?, de esta tierra de servidumbre, y te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, así como le prometí a Abraham, ¿verdad?, que te iba a sacar. Entonces así te voy a sacar y te voy a llevar. Ahí está la promesa. Entonces viene y los lleva por el desierto, ¿sí? En el desierto, ¿qué pasó? El pueblo se rebela. Entonces empiezan a hablar mal de Dios y empiezan a hablar en contra de Dios. Entonces hay un punto en el que viene el Señor, dice en Hebreos, entonces dice, juré en mi ira. Entonces el juramento es el aval o la garantía para esto. Entonces, ¿qué fue lo que él juró sobre esto? Que no iban a entrar. No invalidó la promesa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la siguiente generación sí entró a la tierra. Y la promesa, ¿qué era lo que decía? Que la descendencia de Abraham iba a ser esclava por 450 años, que después de eso iba a ser liberada y que el Señor le iba a dar una herencia. Pero él no dijo que los mismos que iban a salir eran los que iban a entrar. Él solo dijo que la descendencia iba a ser liberada y iba a ser introducida en una tierra que les iba a ser dada por herencia. Por eso es que viene el Señor y saca a esa generación por la promesa que le hizo a Abraham. Pero como ellos se rebelan en el desierto y el Señor se enoja, entonces les dice: ¿saben qué? Ya me enojé, ustedes no van a entrar. Van a entrar sus hijos. Entonces se mueren esos en el desierto y entran. Entonces no es que no se cumpla la promesa, sino que simplemente la dejó el Señor para después. ¿Sí? Ahora, puede que haya algunas promesas que tampoco llegue alguna persona a verlas cumplidas. ¿Por qué razón? Porque se muere antes de tiempo. ¿Sí? El Señor le promete algo. Imagínese usted a alguien. ¿Qué le digo? Dígame un número usted. Una edad. Cuando cumpla 60 años, en ese tiempo voy a cumplir esta promesa contigo. Pero si a ese le gusta, ¿verdad?, correr a 160 kilómetros por hora, ¿verdad?, y en las curvas las agarra en 2 ruedas, lo que sea, y en una de esas se mata a los 55. La promesa ahí está. Cuando él llegue a los 60 se le va a cumplir, pero no va a llegar, ¿verdad?
Entonces, por esa razón, ¿qué es lo que puede hacer que no se cumpla la promesa o que uno no la alcance? Porque la promesa siempre está ahí. Que uno sea insensato, ¿verdad? Como dijo la hermana, no seas insensato, ¿por qué? Vas a morir antes de tiempo. Porque uno se rebele, como vimos con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y que entonces venga el Señor y diga, ¿sabes qué? Ahí está mi promesa, pero una cosa te aseguro, no vas a llegar hasta ahí. Entonces el pueblo de Israel se quedó en el desierto dando vueltas. Y a muchos cristianos les sucede, porque mire, la voluntad de Dios, ¿cuál es? De continuo hacernos el bien. Salmo 23, el bien y la misericordia desearán todos los días, ¿verdad? Pero hermano, a veces uno ve así casos en los que dice uno, no hombre, pero el bien no se lo veo por ningún lado y la misericordia, ¿verdad? Detrás de una mala viene otra, peor. Y entonces dice uno, ¿qué pasó? Entonces tiene uno que ir a ver y tiene uno que ir a examinar, ¿verdad? Si no hay rebelión, si no hay pecado oculto. Por ejemplo, la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. ¿Qué heredamos nosotros como vana manera de vivir? A veces pensamos y decimos, ¿verdad? No, sí, el caminado, no, sí, la forma de hablar, etcétera. Sí, pero hay otras cosas. La hechicería, la brujería, ¿sí? Ese es algo que se hereda y que muchas veces la gente no se da cuenta. Pero ahí va. Y va persiguiendo. ¿Por qué a algunos les pega? Por ejemplo, mire, piense usted en una familia donde el papá y la mamá se fueron a prenderle velas a X demonio, vaya. Nacen los hijos. Y a unos les va bien y a otros les va mal. ¿Por qué razón? Y cuando usted empieza a investigar, se da cuenta, ¿verdad? Que de repente unos conocieron al Señor, o tal vez todos lo conocieron, pero alguno que otro fueron fieles y los otros nada más eran fans, ¿verdad? ¿A quiénes los va a alcanzar? A los que no. El fiel lo va a guardar el Señor, pero el infiel es el que va a estar a expensas de esa herencia. Por ejemplo, hay espíritus, mire pues, hay espíritus familiares, ¿sí? Que esos espíritus van de generación en generación buscando cobrarse con alguien o con algunos, ¿sí? Su misión es nada más en cada generación, ¿verdad? Brincar y cobrarse con lo más que pueda. Amén. Entonces ellos llegan y una vez que se cobran, se van. Son visitantes, viven dentro de la familia y siempre están ahí. Y la única forma en la que se puede anular, vaya, su operación es a través de Cristo. Que la persona nazca de nuevo, que se bautice, ¿verdad? Y que renuncie a todas esas cosas, a la vana manera de vivir, que pida perdón por sus generaciones, ¿verdad? Así como oró Daniel, así como oró Nehemías, como oró Esdras. Padre, perdónanos, nosotros hemos pecado, nuestros padres han pecado, nuestros gobernantes han pecado, pero Señor, te pedimos perdón. Entonces uno renuncia a esa vana manera de vivir. Empieza uno a cortar, vaya, con eso. Pero si no lo hace, lo va a alcanzar. Lo va a alcanzar. No es que la sangre de Cristo sea insuficiente, no, sino que simplemente no se está usando. ¿Se recuerda que había rociamientos? Lo primero que había era ahí el altar, el primer derramamiento de sangre frente al altar, ¿se recuerda? Cortaban ahí el cuello de la víctima y ahí agarraban la sangre. Y entonces ya se llevaba la sangre y se rociaba en el lugar santo y en el lugar santísimo. Amén. Pero se derramaba a la vista de todo el pueblo. Ese primer derramamiento era Cristo Jesús ahí en la cruz. Pero luego vienen los rociamientos detrás del velo en el lugar santo, en el lugar santísimo. Y que esos son ya espirituales. Amén. Para romper ataduras, ligaduras, pactos y un montón de cosas que muchas veces no los hicimos nosotros, sino que los hicieron nuestros padres.
Ahora recuérdese que en la Biblia padres, ¿qué es? ¿Qué implica? Todos hacia arriba, papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, tantarabuelo, todos. Entonces, sí hay algo que puede estorbar de pronto que uno alcance. Por eso dése cuenta que dice que ellos no alcanzaron la promesa. No es que Dios no se las cumplió, no la alcanzaron. Dice, mire pues, acompáñeme a Tito capítulo 1. No sé si quedamos bien ahí con la... ¿Sí? Bueno. Mire pues, Tito 1, ¿ya lo tiene? Verso número 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad o según la fe, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió ¿cuándo? ¿Cómo dice? Desde los tiempos eternos. ¿Alguna que diga diferente? Desde el principio, antes de que comenzara el mundo, desde antes de que existiera el tiempo. Fíjese, miren lo tremendo de eso, pues, porque estamos hablando de la promesa. ¿Qué es promesa? Lo que Dios dice o declara sobre nosotros. Amén. Esa es la promesa. Dice entonces Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. Primer elemento. Fe de un escogido. Porque creo que la fe de un escogido no es la misma que la fe de un llamado, ni tampoco es la misma que la fe de un fiel. Amén. Se recuerda que tenemos esos niveles, ¿verdad? Llamados, escogidos y fieles. Entonces dice, conforme a la fe de los escogidos, al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Y por eso encaja esto con lo que estamos viendo en Hebreos 6, que es madurar en el conocimiento. Dice ahí, conforme al pleno conocimiento de la verdad, que es según la fe. Dice, con la esperanza de vida eterna. ¿Cuántos tienen la esperanza de la vida eterna? ¿Cuántos quieren alcanzar la vida eterna? Todos, ¿verdad? Porque hermano, mire, el evangelio, una de las cosas que se predican es la vida eterna, porque ahí está. Pero mire lo que dice, pues, con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, fíjese pues, Dios no miente, prometió vida eterna. ¿A quién se la prometió y desde cuándo? Es lo que tenemos que ver. Entonces dice, Dios que no miente la prometió desde los tiempos eternos. Como dice esa otra versión, desde antes que fuera el tiempo. Otra versión dice, desde los tiempos eternos, antes que comenzara el mundo. Entonces, ¿a quién le hicieron esa promesa de vida eterna? A los espíritus, a los espíritus. La promesa de vida eterna se la hizo el Señor a los espíritus antes de mandarlos a la tierra y que habitaran en cuerpos humanos. Esos espíritus son los escogidos que dice ahí. ¿Por qué? Porque no a todos los espíritus los escogió Dios, sino que a algunos los rechazó. Por eso dice la Biblia. Ahora, ¿cuál es la base, el cimiento para eso? Que dice la Biblia, porque Jacob y Esaú, dice, todavía no hacían nada, estaban en el vientre, y el Señor dijo, a Jacob amé y Esaú. ¿Desde dónde amó y desde dónde aborreció? Desde los tiempos eternos, desde antes que fuera el mundo, desde antes que hubiera tiempo.
Desde ahí hubo espíritus que fueron aborrecibles y hubo espíritus que fueron escogidos. Y a esos escogidos. Pero dése cuenta, aunque fueron escogidos, les faltaba en dónde iban a alcanzar ellos el nivel de fidelidad, aquí en la tierra. Por eso dice, Él les prometió a los escogidos, a esos espíritus que dice ahí, les prometió la vida eterna. Entonces, fíjese pues, quiere decir entonces que aunque ellos ya existían en ese entonces como espíritus, pero no eran eternos. Aunque vivían en una especie de eternidad, vaya, ¿sí? O en una especie de, ¿qué le digo yo? De dimensión, ¿sí? Donde tal vez no mueren como nosotros, ¿verdad? Que dice la Biblia, los años del hombre son 70, en los más fuertes 80, y si honras a padre y madre, y si guardas la ley del Señor, extiendes tus días, vaya, ok, llegaste a 90. Pero nos bajan la palanca, hermano, ¿verdad? Y se acabó. Pero los espíritus no es así, sino que los espíritus, si mueren, mueren de una manera distinta. No nos vamos a meter en ese lío, porque si no nos salimos de aquí. Volvamos al punto. Entonces promete el Señor, dice ahí, la vida eterna. Dios, que no miente, prometió, dice, desde los tiempos eternos, y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Ok, entonces mire, elementos que tenemos que ver ahí. Uno, la fe de los escogidos. Miren, no todos los cristianos somos iguales, ¿sí? Por ejemplo, usted ve, digamos, va a haber cristianos que los va a ver en la iglesia una vez al año tal vez. Yo me recuerdo, hermano, cuando yo estaba en la alabanza en Guatemala, había un señor que llegaba cabal los 24. El culto del 24 de diciembre llegaba, o no sé si era el del 31, pero el 24 o el 31, era la única vez. ¿Y por qué me recuerdo? Porque era un señor así, pelón, barbado, con bigote, lentes, estatura media, y llegaba siempre bien trajeado, unos trajes que se notaba que eran, ¿verdad? No eran de a peso y medio, como dicen, no era, y se sentaba hasta adelante. Y llegaba, estaba en el culto, pero de ahí no lo volvíamos a ver hasta el siguiente año. No sé en qué momento dejó de llegar, o si fui yo el que dejó de llegar, pero yo me recuerdo de él. Ahora mire entonces, porque hay cristianos que son así. Hay otros que, hermano, llegamos a la iglesia y una vez que nos agarró el Señor, ya no salimos de ahí, ¿va? De esos que el Señor dice, ala, pero ¿qué tanto hacen ahí, hombre? Yo me recuerdo, yo iba a todos los cultos, a todos los ensayos, al discipulado, maestro de niños, todo. Y todavía me quería meter en más, ¿va? Y hay otros que están viendo cómo se quitan las responsabilidades. ¿Por qué? Porque no somos iguales. Unos son escogidos, otros están desarrollando fidelidad, otros están desarrollando infidelidad, y no por eso quiere decir que se van a ir al infierno, no. Amén. Porque son espíritus escogidos. Y los que el Señor escogió están en su mano y nadie se los va a arrebatar, ¿sí? Pero unos van a ser fieles y otros. Unos van a ser como aquellos que perdonan las deudas, ¿verdad? Así como ellos les perdonaron, y otros van a ser como aquel administrador que aunque le perdonaron, pero él no quiso ir a perdonar y entonces lo mandaron a pagar, ¿verdad? Entonces dése cuenta, unos van a desarrollar fidelidad y otros no. De esos escogidos, unos van a ser fieles, otros van a ser infieles, pero infieles dentro de los salvos. Le pongo un ejemplo. Fíjese pues, Apocalipsis. ¿Cuántas iglesias hay ahí? ¿Y a cuántas les dicen que son fieles? A una. ¿Y las otras 6? No se van al infierno, por lo que el Señor les dice, si te arrepientes.
Y si vuelves, y si cambias, y si haces esto, y si quitas esto, yo te voy a dar corona, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, ¿verdad que sí? Entonces no se van al infierno, pero no se van arrebatadas tampoco. La única que le dice el Señor, ¿verdad? Sigue así hasta el final y entonces vas a obtener el premio y todo, es a una. ¿Verdad que sí? Entonces todas son escogidas, pero solo una es fiel. Vaya, vírgenes, ¿cuántas vírgenes eran candidatas? 11. De las 11 una fue bien viva. Y durante la noche se fue a poner a los pies del Señor. ¿Se recuerda esa figura? ¿Ya? Ruth le dijo su suegra, mira, le dijo, espérate, en la noche cuando todos duermen, cuando nadie se dé cuenta, en secreto, vas y te pones a sus pies. Eso es tener intimidad con Dios. Y esa fue la que se casó. ¿Verdad que sí? Por eso viene vos y le dice, ¿verdad? Mira, no le digas nada a nadie, no lo comentes con nadie, déjame que yo arregle este asunto y entonces ya te voy a redimir. En secreto. Entonces eran 11 vírgenes, nada más que las otras en la noche, en lugar de irse a poner a los pies, ¿verdad?, del amado, lo que hicieron fue irse a dormir. Por eso es que cuando ya, ahí viene el novio y se despiertan las 10. ¿Por qué le digo? Porque las 11 eran vírgenes, ¿sí? Por lo tanto eran escogidas. Así como el rey, se recuerda como en Basti, ok, que se vaya a Basti, ¿y ahora qué hacemos? Mira, manda y que busquen. No era cualquiera, no voy a pensar de que cualquiera que tenía 15, 20 años, algo así, por ahí debe haber andado la edad, digo yo. Pero así ya, que fuera señorita, no cualquiera entraba, sino que fueron a buscar cualidades. ¿Sí? A ver, no, tú no, sí, no, para allá. ¿Ya? No es que a mí me han dicho que me parezco a mis universos. No. Te engañaron. ¿Ya? No, tú sí. Otras que ni siquiera querían, dijeron, esa que está allá, tráiganla. Fueron a escoger. Y de esas escogidas entonces se hizo el concurso. Amén. Entonces ahí tenemos nosotros a las vírgenes, las 11 vírgenes, se duermen 10, la otra lo que hizo fue ponerse a los pies del Señor y esa se casa. Entonces las otras, aunque fueron escogidas, pero no fueron halladas fieles. Por eso es que cuando el Señor, y todavía, mire qué tremendo, ¿verdad? Todavía, de esas 10, 5 entraron. Y las otras 5 se quedaron afuera. Pero todos ellos eran escogidos. ¿Qué es lo que va a definir al final nuestra situación? Es nuestra fidelidad. Amén. Entonces, mire, volviendo acá, la esperanza de vida eterna que Dios nos prometió desde que estábamos allá arriba siendo espíritus. A ver cuánto. Sí, estamos bien. Santiago 1. Santiago 1, verso 12. ¿Ya lo tiene? Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, ¿qué dice? Recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido. Oiga eso. Fíjese, lo leo otra vez. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido. ¿A quién? Entonces, mire, hay una promesa de vida eterna, ¿verdad? Desde los tiempos eternos.
Y hay una corona de vida que promete el Señor a quién. Entonces, está la corona de vida. Y aquí tenemos la vida eterna. Porque mire, es que ese era el otro asunto, que la vida eterna no es para todos. Porque va a haber cielos nuevos, tierra nueva, donde va a morar la justicia. ¿Se recuerda de eso? ¿Quiénes van a vivir en ese mundo? Los que viven en ese mundo no van a ser eternos. El único que va a alcanzar vida eterna es la esposa, porque ella tiene que ser como él. Amén. La esposa tiene que ser como el esposo, porque fue sacada de la costilla, ¿verdad? Fue del costado. El que no sea como él, entonces no. Ahora mire, volvamos a este punto. Hay una corona de vida que dice que el Señor la prometió. ¿A quién se la prometió? Dice, mire pues, sí está bien, pero falta algo. A los aprobados que le aman. ¿Por qué razón le hago hincapié en eso? Porque hay gente que ama al Señor, pero que no son aprobados. Porque murmuran, porque no logran pasar las pruebas, porque en medio de la adversidad atribuyen despropósitos a Dios, pero aman al Señor. Amén. Hay gente, mire, hay gente que ama al Señor y no han salido de Babilonia. Son como de la secreta, ¿va? Pero la Biblia dice, salid de ahí, ¿verdad? Entonces dése cuenta. Dice que la corona de vida es para los aprobados que le aman. Entonces hay dos cosas que usted y yo tenemos que ver ahí. Uno, si realmente amamos al Señor. Y dos, si estamos siendo aprobados o no. ¿Cómo nos aprueban? A través de las pruebas. Entonces dice Santiago y dice Pedro, es necesario que las pruebas vengan. Es necesario. No nos gusta, hermano. Sobre todo porque hay unas pruebas, hermano, que dice uno la gran, o sea, ¿qué ángel se habrá inventado eso? ¿Eh? Sí, porque los ángeles son los que ministran de parte de Dios. Pero dice uno, ¿quién se habrá inventado esta prueba? ¿Quién me habrá metido? Pero dice es necesario que venga. De otra manera no se sabe si uno es aprobado. Cuando uno sale de la prueba y lo aprueba, viene el Señor y nos pasa el segundo examen. ¿Me amas? ¿Se recuerda de Pedro? Le vino la adversidad, le vino la prueba, tan terrible prueba que negó al Señor. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Hasta juró, dice la Biblia. Hasta juró. No lo conozco, y juró que no lo conocía. Va. Pero dice que cuando cantó el gallo y se recordó de las palabras del Señor y le vino arrepentimiento. Dice que entonces lloró, se arrepiente y luego se encuentra con el Señor. Mire qué tremendo, ya había pasado la prueba, ya estaban ellos todos reunidos otra vez, ya el Señor se había ido, entre comillas, ¿verdad? Y de repente se les aparece. Y cuando lo ve Juan en la orilla, le dice, Pedro, que el que está en la orilla, a que ni sabes quién es el Señor. Y dice que Pedro solo agarró la falda esa que usaban antes y se la amarró, se tiró al agua, llegó nadando a la orilla. Ya que estaban ahí comiendo y todo, fíjese, el Señor hasta el desayuno les tenía listo ya. Entonces viene la segunda. Pedro, después de la prueba,
después de todo lo que ha pasado, después de tu arrepentimiento, después de que te perdoné, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes. Pero ¿estás seguro de que me amas? Señor, sí, Señor. Más que estos, Pedro. Terrible, ¿va? Hasta que le dice el Señor, tú sabes todas las cosas, como diciendo, Señor, ¿sabes qué? Mejor el corazón no miente, vaya. Ahí está. Mírame por dentro. Y entonces viene el Señor y dice, ahí te encargo. Cuida mis ovejas, alimenta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Vaya. Pero ¿cuándo fue eso? Fíjese que no nos checan el amor antes de la prueba. ¿Nos lo checan? Después. Porque muchos después de la prueba ya no vuelven. Le pongo un ejemplo. Judas. ¿La prueba para quién fue? Para todos. Llegó el momento de la prueba y todos salieron volando. Dice que todos salieron huyendo. Judas se fue y vendió al Señor. Todos volvieron, menos uno. Y se recuerda cómo decía Judas, ¿verdad? Cuando el Señor decía, todos decían que amaban al Señor. Cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a traicionar, ¿verdad? Y todos, seré yo, y hasta Judas, seré yo, Señor. Maestro, ¿eh? Pero hasta él. ¿Por qué no dijo el like? Ya, Señor, dejémonos de cosas, hombre, soy yo. ¿Seré yo? ¿Acaso en mí cabrá algo así? ¿Y el Señor qué le dijo? Lo que vas a hacer, rapidito. ¿Por qué razón? Porque lo que él iba a hacer iba a desatar el probatorio para todos los demás. Y de todos los que fueron probados, solo Judas no volvió. Entonces dése cuenta, no es si amamos al Señor o no antes de la prueba, es después. Porque hay pruebas como la de Job, que son, hermano, terribles. Hay otras que son más fáciles, ¿verdad? Pero dice que el Señor a cada uno nos da lo que necesitamos, hermano, ¿verdad? Entonces, si alguien dice, no, hermano, es que mi prueba qué difícil y todo, así la necesita. Mire, hay quienes se ahogan en un vaso de agua. ¿Sí? ¿No le pasó a usted aquí tomando agüita y se empieza a atragantar? Así hay cristianos, con un vaso de agua están muriendo. Hay otros, hermanos, así como los discípulos, ¿verdad? En la tormenta ahí con el Señor, ¿verdad? Que como quiera tratan de mantener el barco hasta que llega un momento en el que dicen, no, ya no podemos más, Señor, nos vamos a morir. Y entonces viene el Señor y lo saca de la prueba. Amén. Mire entonces, uno más y cerramos. No, si ya me pasé. Pero como quiera, mire, pues se lo voy a leer. Santiago 2:5. Hermanos míos amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe? Oiga eso, y herederos del reino que Él prometió. ¿A quiénes? A los que le aman. Oiga eso. Entonces, prometió vida eterna, corona de vida. ¿Y ahora qué prometió? ¿Un reino? ¿Verdad que sí? Dice, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió? A los que le aman. Entonces miren, no es un reino prometido a los pobres. ¿Ya se dio cuenta? Si no es un reino prometido, ¿a quiénes? A los pobres que le aman. Porque mire, a veces dicen, ¿verdad? Hay quienes dicen, sí, que los pobres para ellos es el reino y todo. No, lo que dice es que es para los pobres que aman al Señor, porque hay pobres que no lo aman.
Sí, a los pobres en espíritu, ¿verdad? Porque no es a los pobres físicamente, económicos, a los pobres en espíritu. Por eso, mire, una de las cosas que nosotros tenemos que ver, y si usted se da cuenta acá, las promesas son para los fieles que aman. A eso se les va a cumplir. Y no vimos el juramento, lo vemos el domingo si Dios permite. Pero dése cuenta, la promesa es aquello que Dios ha declarado o ha dicho sobre nosotros. Amén. 2, lo que se dice o anuncia sobre alguien se sustenta en la fe. La fe se sustenta en los méritos de Cristo. Él ya pagó todo. Todo lo que tenemos que hacer es creer, poner nuestra fe, poner nuestra confianza en Él. Y el Señor va a hacer. Amén y amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque estás con nosotros. En el nombre de Jesús, te rogamos, Padre, que cumplas en nosotros, Señor, tu propósito. Que nos des, Señor, corazones fieles. Queremos ser fieles. No queremos ser solamente oidores, no queremos ser, Señor, mediocres, tibios, sino queremos aprender, Señor, a ser fieles y amarte. Fieles en todo tiempo y en toda circunstancia. Y queremos aprender a amarte, Señor, a pesar de todas las cosas. A pesar, Señor, de la adversidad, a pesar de la enfermedad, sin importar, Señor, los probatorios, pero queremos aprender a amarte. En medio, Señor, de todas esas situaciones adversas, queremos desarrollar fidelidad. En el nombre poderoso de Jesús, venimos echando fuera, Señor, todo pensamiento contrario a la fidelidad. Venimos desarraigando de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor, todo pensamiento, Señor, contrario al amor y a la fidelidad que te debemos, Señor. En el nombre de Jesús, sabemos, Señor, que nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Sabemos, Padre bendito, que nos has prometido, Señor, una vida eterna, un reino, desde antes, Señor, de la fundación del mundo. Y que estamos aquí, Señor, únicamente, Señor, para desarrollar esa fidelidad necesaria para poder heredar todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesús, te rogamos que tengas misericordia, Señor, que nos ayudes, Padre bendito, que quites de nuestro corazón, que quites de nuestra mente, Señor, esos estorbos, Señor, esos conceptos equivocados, Padre bendito, que nos impiden, Señor, seguirte con una fidelidad plena, seguirte, Señor, con un amor total, incondicional. En el nombre poderoso de Jesús rogamos, ten misericordia, Señor, y enséñanos, Señor, a amarte de la misma manera que tú nos has amado, de tal manera que diste, Señor, tu vida por nosotros, diste todo lo que tenías por nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor, y te damos gracias en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Hay un anhelo que solo tú